Bien, vamos a comenzar nuestro Evangelio del domingo. Esta vez vamos a comenzar con una pequeña introducción y después vamos a leer el texto bíblico para que ahí nos sirva como continuidad de esta introducción. Vamos a usar hartas imágenes hoy día de Chosen, la serie. Los que no la han visto, están sonados, tienen que verlas porque es preciosa. Jesús, en el libro de Marco, en el Evangelio de Marco, prácticamente todo el Evangelio es un camino de Jesús a Jerusalén. Como que lo que va contando Marcos todo el rato es que Jesús camina a Jerusalén, donde va a morir y va a resucitar. Ya hemos escuchado en domingos anteriores 2 veces que Jesús les anuncia a sus discípulos que va a ser crucificado, que va a morir, que va a ser arrestado, ultrajado, condenado, asesinado. ¿Se acuerdan que en Cesarea de Filipo fue la primera vez que les dice, con la reacción que tiene de Pedro? En el fondo le estaba instruyendo a sus discípulos de qué significaba seguirlo y hacia dónde lo seguían. Eso es muy importante. Ya hablamos, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando Pedro, como a voz del resto de los discípulos, decía: Señor, mira, no vamos a permitir esto, está yendo como al fracaso? Pedro quiso cambiar de alguna forma como la opinión de Jesús, y Jesús lo llamó Satanás, porque en el fondo Satanás desde el principio a Jesús le propuso conquistar los reinos de este mundo, pero Jesús estaba para otra cosa. Es la lógica de dominar y de ser servidos, un poco lo que le proponía Satanás, y seguramente la imagen que tenía Pedro y los discípulos también de Jesús. ¿Se acuerdan que vimos una segunda vez cuando ya iban de vuelta a Cafarnaúm? Y también Jesús les cuenta nuevamente que va a Jerusalén, que va a ser entregado, que va a morir, que va a resucitar. Y en esta ocasión los apóstoles se quedaron medio callados, no supieron bien qué decir, le cambiaron el tema y se preocuparon más por quién iba a ocupar los primeros puestos. En el capítulo 10, justo el texto anterior al Evangelio que nos toca este domingo, Jesús les anuncia por tercera vez lo que va a pasar en Jerusalén. Va a ser entregado y va a ser condenado a muerte. Tercera vez. Ahí viene entonces este Evangelio que les voy a invitar a que podamos escuchar. El capítulo 10 de San Marco. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él le respondió: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por una multitud. Bueno, si es que a alguno le parece que hace poco tiempo tocamos este Evangelio, tiene razón, nos tocó el 25 de julio, ¿cierto? El domingo que celebramos la fiesta del apóstol Santiago. Escuchamos este Evangelio en la versión de San Mateo. Era un poco distinta, vamos a ver por qué y todo, pero bueno. ¿Qué es lo que escuchamos en aquel entonces? Acuerdan que era la madre de los 2 apóstoles que se acerca a hablar con Jesús, porque es un poco más suave la figura de la madre. El texto Lucas no tiene este Evangelio. En cambio, Marcos seguramente lo pone muy parecido a lo que tiene que haber sido. Es un evangelio que no deja bien parados a los discípulos. De hecho, vemos que Santiago y Juan eran apóstoles importantes, eran del grupo cercano a Jesús. Pero aquí se acercan como con una exigencia. Señor, le dicen, no le están pidiendo por favor, sino que le exigen como un derecho. Le hacen una exigencia a Jesús. Seguramente ellos recuerdan que Jesús les habló de volver con la gloria de su Padre y con los ángeles, como lo anunció en el capítulo 8 de Marcos, pero como que se les borró el resto del discurso y no se les borró la palabra gloria. En eso se quedan ellos. Ellos quieren ser elevados hasta el cielo y quieren de alguna forma como mandar ahí también en el cielo.
Impresiona que a estas alturas los mismos discípulos no sintonizan con el corazón de Jesús, con sus intenciones, con su mente. Ellos siguen creyendo que éste se dirige a Jerusalén a comenzar un tiempo nuevo, un tiempo mesiánico, que lo entienden como un reino en este mundo, con el poder del mundo. Ya saben que su maestro tiene que pasar por la humillación, la muerte. Jesús se lo ha dicho tercera vez que se los dice. Pero pareciera que les interesa un poco lo que viene después, porque esa parte sí que tiene que ver con el poder. Sus sueños de gloria no se detienen ni siquiera ante la muerte de Jesús. Eso ya lo dan por descontado. Es el deseo de poder y de acaparar los puestos de honor. Esto es lo que ocupa la mente de sus discípulos. Esto es todo un símbolo, ¿cierto?, de nuestra condición humana. Lo vemos tan fuerte en los tiempos de hoy y siempre. Fíjense que él insiste una y otra vez en que la vida no consiste en dominar sobre los demás, sino en ponerse al servicio del prójimo. Este es el hombre nuevo, el hombre verdadero, aquel que sirve. Esto lo hemos visto en tantos evangelios los domingos anteriores. Y eso cuesta entenderlo y cuesta ser aceptada esta propuesta por los discípulos. El objetivo de Marcos, tal vez en todo el evangelio, pero en esta parte de una forma especial, es hacer reflexionar a los cristianos de su comunidad sobre lo que significa ser cristiano. Incluso después de la violenta persecución que tuvieron los cristianos en manos de los romanos, la persecución de Nerón, resurgía entre ellos una y otra vez la lucha por los primeros puestos. Es en ese contexto donde escribe su evangelio Marcos. Los cristianos más comprometidos, ejemplares, los más disponibles para ponerse al servicio de los demás, los que participaban activamente en las iniciativas de la comunidad, son los más tentados a terminar como imponiéndose sobre los demás. El deseo ingenuo de sobresalir siempre termina produciendo desacuerdo. Entonces, no es sorprendente que se produzcan estas manifestaciones de debilidad como la que escuchamos este domingo. Han sido víctimas de esta incluso los más destacados entre los apóstoles. Entre nosotros pasa igual. ¿Qué decir del mundo político? ¿Cierto? Cómo vemos que esto surge con tanta fuerza. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Aquí tenemos a estos dos discípulos. Aquí aparece Jesús con Santiago y con Juan en la serie de Chosen. Y después aparece retándolo, ¿cierto? Es otro contexto, no es este pasaje bíblico, pero sabemos que eran discípulos cercanos de Jesús y es emblemático lo que ahí sucede. Los discípulos entran en el tema de la gloria. La gloria es un tema atractivo, ¿cierto? Concédenos sentarnos en tu gloria, a tu derecha, a tu izquierda. Es una imagen tomada de la corte de los reyes, ¿cierto? El rey se sentaba en el centro, en su trono, y a su derecha y a su izquierda estaban los más importantes. Ellos, los discípulos, Santiago y Juan en este caso, quieren ser grandes, quieren ser los primeros, quieren ser gloriosos. Ellos entienden mal lo que significa esta gloria. Ellos piensan que consiste en destacarse por encima de los demás. Nos podemos destacar con el dinero, con el poder, con los prestigios, de manera que el otro termina inclinándose ante ti. Esta es la gloria para el mundo. Este es el hombre glorioso, aquel que es poderoso, ¿cierto? En la Sagrada Escritura, en la Biblia, la palabra gloria, que en arameo es kavod, indica la revelación de la grandeza, de la belleza de una persona. Y también es lo que nos muestra la belleza y la grandeza de Dios. Esa es la gloria. Pero es que el error está en pensar en que la grandeza de Dios es como la nuestra. Es como la grandeza humana, la del mundo. Como que nosotros tomamos la figura del rey, que es como lo más grandioso que tenemos, y se lo aplicamos a Dios. Entonces, así Dios es grandioso, por ejemplo, cuando derrota a los enemigos, o cuando sus devotos se inclinan ante Él para hacerle ofrendas de sacrificios, de holocaustos, o cuando infunde miedo a los que transgreden sus órdenes. Eso es constante en el Antiguo Testamento. Se presenta como la grandeza de Dios. Es un Dios más poderoso que los otros dioses. Y eso es lo más grande que Dios tiene. ¡Qué error más grande! Esta no es la belleza de Dios, sino que es una imagen falsa de Dios, que nosotros todavía la presentamos. Solemos presentar que al final del mundo Dios va a castigar a aquellos que no cumplieron con lo que Él quería que se hiciera. Eso es una grandeza humana, no es la grandeza de Dios. San Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios. Dice que en el rostro de Cristo
captamos la gloria de Dios, su belleza. Lo dice así: la gloria de Dios brilla en el rostro de Cristo. El kavod hebreo contiene la gloria. Cuando habla de gloria, esta palabra kavod es referida también a algo que tiene consistencia, al peso. No se refiere a una vida que es llevada por el viento. Esa vida que es llevada por el viento es la que se describe también en la Sagrada Escritura como vanidad de vanidades, pura vanidad, superfluo, por encima. Esa es la vanagloria. Si nosotros buscamos la vanagloria, se borra de nuestro rostro, se borra aquello que nos hace ser semejantes a Dios. Se borra la semejanza con la belleza del rostro de Dios que hay en nosotros. Qué importante este concepto de la gloria de Dios. Jesús sabe que a Santiago y a Juan los mueve el espíritu maligno. Ese espíritu que te engaña, haciéndote creer que la vanagloria es algo consistente, sólido. En realidad no queda nada de ella. La gloria verdadera que propone Jesús es justo lo opuesto. Es la gloria no de los que quieren ser grandes, sino la gloria de los que se hacen pequeños para servir a sus hermanos. Por esto es necesario compartir su cáliz y recibir su bautismo. Les dice, están dispuestos a recibir el cáliz y el bautismo. Compartir el cáliz, lo conversamos hace algunas semanas, consiste en compartir el destino del otro. Cuando Jesús lo dice, ¿cierto?, en Getsemaní: aparta de mí este cáliz, se refiere a que sea otro su destino. Ojalá no suceda lo que está por sucederle, que cambie ese destino. Jesús sabe que le espera un cáliz doloroso, un cáliz del que desea liberarse. Esto lo encontramos en el capítulo 14 de Marcos. Pero sabe que tiene que beber este cáliz para entrar en la gloria. La imagen que usa el bautismo también va en esa misma línea. Indica el paso a través de las aguas de la muerte. Ese es el signo, dice, beber el cáliz y sufrir el bautismo. Jesús dona su vida para que la gloria de Dios brille plenamente en su rostro. Lo máximo del amor es donar la vida. Es el momento en que Cristo nos manifiesta de forma más plena en la cruz. Nos manifiesta el verdadero rostro de Dios. La gloria de Dios es el amor llevado hasta el extremo, la donación total de sí. Esa es la gloria de Dios, lo más bello de Dios. Tomar parte en la gloria de Jesús significa para el discípulo participar entonces en la elección de vida que hace Cristo, en la elección que hace de donar la vida por amor. Esta es la belleza máxima de una persona. ¿Qué es lo que sucede? Y es muy interesante porque los dos responden, Santiago y Juan responden rápido: sí, Señor, podemos beber este cáliz, ¿cierto?, y el bautismo. Pero contestan sin darse un espacio para pensar lo que están diciendo. Falta como un espacio de reflexión entre la pregunta y la respuesta, porque no lo han entendido. Ellos confunden la gloria con la vanagloria. Ellos están dispuestos a arriesgar su vida, pero están pensando todavía en un Mesías que va a triunfar en Jerusalén. Jesús tiene un montón de paciencia con ellos y les aclara que los puestos en el cielo Dios los tiene preparados para los que se hacen servidores. Es un don de Dios, es algo gratuito. Ha sido preparado por Dios, no tiene que ver con los méritos propios. Entonces, donde entran los otros 10, que también iban ahí escuchando atentos esta conversación, y se enojaron, iban indignados, dice el texto bíblico. Iban indignados por la causa equivocada, no porque la petición que hicieron era desubicada. Esta petición refleja que no han entendido nada, ¿cierto?, la propuesta de Cristo. Jesús les habla de morir, que ellos quieren ocupar los primeros puestos. Esta primera disputa, lo que les pasa, a los apóstoles, es que los otros 10 que ellos quieren ocupar ese lugar. Entonces como que se les adelantaron estos dos. Por eso van indignados. Esta primera pelea que hay entre los apóstoles será la misma que recorrerá la historia de la iglesia. No es una disputa teológica referida a algún dogma, sino es la ambición del poder, es la búsqueda de los primeros puestos, es el querer sobresalir. Fue el comienzo de una dolorosa historia de división y de conflictos eclesiales, siempre desencadenados por rivalidades mezquinas.
Cuando uno ve la historia de la iglesia, los grandes conflictos en la iglesia tienen que ver con esto, con que se mete el orgullo, las ansias de poder, la mirada mundana respecto al poder. Eso es. Y eso termina dividiendo peleas de poder. Créanme que las grandes divisiones con el mundo ortodoxo y las primeras divisiones con los orientales tienen que ver con esto. Hay 2 o 3 dogmas detrás de eso también que se discute, pero el problema está en el poder. Y sobre todo está en el poder vinculado con el sucesor de Pedro, con el mundo, por ejemplo, ortodoxo, que dicen que son sucesores de Andrés, hermano de Pedro, igual de importante. Eso es, en definitiva, lo que está ahí en el corazón del hombre, dividiéndonos. Las rivalidades mezquinas por el poder. Cuando alguien quiere dominar sobre los demás, el grupo entero se desmorona. Ni siquiera un sistema democrático elimina estas disputas. Basta que veamos, bueno, en la iglesia también, pero más fuera de la iglesia, en el mundo político. Esto no cura la raíz, porque todo se reduce a un juego de equilibrios, a un intento de reconciliar egoísmos que son contrapuestos. Jesús constituyó a los 12 para que sean el signo en el mundo de una sociedad que es nueva, en la que toda pretensión de dominio es abolida y se cultive una sola ambición, la de servir a los más pobres. Esta es la propuesta de Cristo. Y es una tarea difícil, porque la mentalidad de este mundo se nos cuela, se nos ha infiltrado. Ya desde los comienzos, incluso en la iglesia, vemos que haciendo que a lo largo de los siglos florezca en ella los criterios mundanos de dominar, el afán de poder, el enseñorearse sobre los demás. Esa es nuestra historia. Dice el texto que Jesús los llamó a estos 12, que estaban a los 10 y a los otros 2 los llamó a todos. Cuando los llama es muy bonito porque estaban con él, no es que estaban lejos. Que los llamó significa que estaban lejos de su corazón, estaban lejos de su propuesta. Por eso los llama a estar más cerca de esa mirada. Los llamó así, ¿cierto? Y les propone mirar como a los líderes de este mundo, esos que sus discípulos quieren imitar. ¿Y qué es lo que les dice? Miren, abran bien los ojos. Los gobernantes de las naciones, que a ustedes les parecen como el mundo ideal a seguir, eso es lo que ustedes buscan tal vez, ellos son los que debieran servir al pueblo. En cambio, ¿qué es lo que hacen? Ellos lo dominan, lo oprimen. Y es curioso porque se consideran benefactores del pueblo. Tienen líderes políticos, tienen líderes religiosos. Aquí tenemos esta imagen de Nicodemo, que en la serie más le tomamos tanto cariño, aunque aquí se muestra como la parte como oscura, pero reflejando un poco ese poder político, religioso. Tenían a los rabinos, los escribas, los sacerdotes del templo, los fariseos. Todos ellos, va a decir Cristo, se comportan de la misma manera, dando órdenes, reclamando privilegios, exigen ser venerados como prescribe el ceremonial. Hay que arrodillarse ante ellos, hay que besarle la mano, hay que dirigirse a ellos después con los títulos que ellos tienen, siendo cuidadosos en el lugar exacto que corresponde el título a cada uno. ¿Acaso es esa la autoridad que ustedes quieren seguir? ¿Cuál de estas autoridades es la que los inspiran? Le está preguntando Jesús. Claramente no es ninguna de ellas. Ninguno de estos tipos de autoridad es la que nos debe mover. Para ser grandes en la propuesta del mundo nuevo, hay que ser siervo y esclavo. Las palabras que utiliza del griego son 2: diáconos y doulos. Siervos, diáconos y esclavo. El modelo para imitar es el esclavo, el que ocupa el nivel más bajo en la sociedad. La persona a quien todo el mundo tiene derecho de dar órdenes. Ese es el esclavo. Como el siervo está siempre atento día y noche, ¿cierto?, a los deseos de su amo, así deben comportarse ustedes con aquel a quien le ha sido encomendado el ministerio de la presidencia, por ejemplo, que es cabeza en la comunidad cristiana. Así tiene que funcionar. Tiene que considerar a los demás como los superiores. Tiene que sentirse el último y el siervo de todos. Y no es solamente para los que están a cargo de la comunidad. El diácono, que es la figura de todo cristiano, es el siervo que libremente se hace disponible para los demás. Es aquel que ayuda al que lo necesite. Ese es el diácono. El esclavo es
es aquel que se pone al servicio del otro, está dispuesto a recibir sus órdenes. Y claro, una cosa es obedecer a la persona que te es agradable, al que te da las gracias, pero hay que servir incluso a aquel que no te lo va a agradecer, o a aquel que incluso es capaz de ofenderte después de que le has servido. Se trata de una nueva forma de ser comunidad, de vivir en comunidad, la que plantea Cristo. Los discípulos de los rabinos seguían al maestro, aprendían de las enseñanzas del maestro, obedecían sus órdenes. Ellos iban caminando mientras el rabino cabalgaba en un asno, se mantenían siempre a una distancia, se prestaban para hacer los servicios, limpiar la casa, incluso lavarle los pies al maestro. Esa era la vida de los discípulos respecto a los rabinos. Ellos estaban dispuestos a rebajarse con el fin de algún día ellos llegar a ser rabinos y tener los mismos privilegios y la misma alta posición social que tenía su maestro. Jesús rechaza totalmente esta lógica. Él no quiere que nadie lo sirva. Él se pone en medio de los suyos como Él el que sirve. Y les recuerdo a todos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él no pide que le lave los pies, sino que es Él mismo quien se inclina para lavar los pies a sus discípulos. Cristo vino a mostrarnos el verdadero rostro de Dios. Nosotros nos inventamos un Dios que es servido por los hombres, que le gusta ser servido por nosotros. Es lo contrario a lo que Cristo presenta. Él solo habló de un Dios que es servidor de la vida de los hombres. Cristo dio su vida por nosotros. Es el rescate que aparece en el texto bíblico. Él nos rescató. El rescate era lo que tenía que pagar a alguien para redimir a alguien que se había convertido en esclavo. Un miembro de la familia tenía que ofrecer dinero para rescatarlo de esa esclavitud. Y si no tenía dinero, ofrecía su propia vida para liberar a su hermano. Los mercenarios hacen eso años después. La espiritualidad propia, ellos reemplazaban a los esclavos. Bueno, eso es lo que Jesús hace. Jesús vino a liberar a la humanidad de la esclavitud del mundo, que sin darnos cuenta nos engaña y nos convence de construir nuestra vida de acuerdo a la vanagloria, a una gloria falsa. Así nos impide ser nosotros mismos. Jesús tuvo que dar su vida porque solo viendo la forma en que vivió nos liberamos de esta locura que son las grandezas del mundo. Hasta ahí el Evangelio contundente que tenemos para el próximo domingo.